con el gran artífice de lo que es hoy el rugby uruguayo y el rugby chileno, Pablo Lemoine. Antes de seguir presentándote o seguir hablando, quiero que te presentes un poco tu trayectoria deportiva porque hay gente que no la conoce, porque yo soy muy chico, no llegué a verte jugar. Y después también, ¿quién sos afuera de la cancha? ¿Qué haces? Todo tuyo. Bueno, juego al rugby, empecé a jugar al rugby a los 11 en el rugby school, a los 13 ya empecé en el cricket, que es el club de mi vida. Me tocó jugar en el club hasta el 98, en todas las categorías, 15, 17, 19, nos fue muy bien, unos años salimos campeones. La verdad que es un grupo espectacular, que son mis actuales amigos, o sea que tengo una vida rugbyística, una vida social de construir una amistad con la misma gente que me tocó construir un equipo de rugby y apoyar el club cuando lo necesitó. Me tocó debutar en los Teros en el 95, creo, contra España, una serie hubo ahí de partidos, España B, Oakland y España A, jugamos 3 partidos. Jugué en mundiales juveniles, jugué 2 mundiales juveniles por Uruguay, fui capitán en uno, jugué 2 mundiales universitarios, fui capitán en el segundo. Bueno, jugué creo que 50 test por los Teros, en una época donde había bastante menos test que ahora, pero bueno, me retiré en el 2010 y me tocó ser profesional. En el 98 me fui a jugar a Bristol, fui el primer profesional uruguayo. Jugué 2 años en Bristol, el primero en segunda, salimos campeones, jugué un año en la Premiership y después me fui a Stade Francés. Me tocó jugar 7 años en Stade Francés, 3 años en Montauban, un año en Valencia-Saint-Germain, que fue mi último año de rugby profesional, y me vine para el club, y bueno, terminé de jugar en el club un año y pico, y bueno, y de ahí sigo relacionado en la parte rugbyística de cricket y bueno, muy interiorizado en todo lo que son los programas de rugby de club que los venimos llevando hace muchos años con un grupo de mis mismos amigos de la generación. Y después, bueno, como entrenador empecé después de mi último partido en Rumania, de eliminatoria de la Copa del Mundo, quedamos afuera y bueno, tengo una pseudo oferta, yo tenía todavía otro año más en rugby profesional, firmado, y me insinuó a Gustavo Servino, y que bueno, cómo podemos rearmar, había que rearmar todo, y bueno, me vuelvo antes y vuelvo un poco con la idea esa de empezar a ser entrenador de forwards de los Teros. Emiliano Café era el entrenador de backs, Pino Miñerúa era el técnico, con un grupo de asistentes que tenía en ese momento, Bruno Brumwell y 2 o 3 más que apoyamos y armamos como un equipo de trabajo ahí, pero Pino quedó como head coach y nosotros quedamos como asistentes. Fuimos a mi primer sudamericano en el 2012 como entrenador oficial y bueno, y a partir de ahí Pino me va cediendo el lugar y yo voy tomando un poco el head coaching de Teros, y bueno, y ahí empiezan 6 años de trabajo duro, muy duro y muy conflictivo y muy complicado, pero con el premio del Mundial, por supuesto, en 2015 y con el armado del Charrúa y nada, puedo decir que soy parte de pintar las paredes hasta colgar los cuadros, y armar los equipos y organización. La verdad que tuve un involucramiento de 5 o 6 años total con el proyecto. Después, bueno, no cuadrábamos en objetivos y no teníamos más entendimiento con los directivos de esa época, entonces, bueno, prescinden de lo que yo les podía dar, teníamos diferencias en muchas ópticas. Mi idea de la masificación del rugby era contrapuesta al crecimiento únicamente del alto rendimiento. Entonces no nos entendíamos, yo entendía otra cosa, que había que expandirse en el país. Bueno, acá entendían que había que ser más cerrados y buscar otra cosa. Bueno, y ahí terminé yo en el 2018 a Alemania, me voy 6 meses a Alemania, armo mi carrera,
era una carrera contra el tiempo, literalmente, porque estábamos, ya caía casi en eliminatorias. Entonces, bueno, había todo un cuestionamiento ahí de laburo que había que hacer rápido, todo, inmediato, con una unión totalmente desorganizada, con un perfil diferente, así que, bueno, nada, ese es mi periplo alemán, que termina en un playoff para el clasificatorio del Mundial, y no terminamos yendo. Así que yo no termino ni jugando la última etapa del playoff. Juego contra Samoa ida y vuelta, y no juego la última etapa del playoff, pues yo ya me había ido a Chile. En septiembre del 2018 empieza mi historia con Chile, y empieza esto que se está dando ahora, con la segunda clasificación del Mundial, pero un proceso parecido a lo que fue el proceso de Uruguay, ¿no? Difícil al principio, complicado, armar todo, generar una identidad, estructurar una cantidad de cosas, y el final de la historia termina siendo esta clasificación al Mundial de otro día, pero existe toda la otra parte antes. ¿Y afuera de la cancha quién sos? Fuera de la cancha que soy. Creo que soy un buen tipo, siempre lo digo porque me lo dicen, si no, no lo diría, pero creo que soy un buen tipo. Lo dijo Carla. Bueno, sí, creo que soy un buen tipo, soy un tipo que procura que a los demás le vaya bien y ayudar, me gusta ayudar, soy un tipo que estoy concientizado en que hay que dar una mano a otro, porque a mí me dieron una mano, entonces siempre soy un buen padre, creo, mis hijos me quieren, me lo demuestran, soy un buen esposo, mi mujer también me lo dice abiertamente, así que creo que en eso creo ser bueno. Después soy un tipo un poco parco en algunas cosas, de relacionamiento. Seguimos con, no me acuerdo dónde estaba. Seguimos, estabas hablando que eras un buen esposo y un poco Paco. Sí, un poco parco. Un poco parco en los relacionamientos. No, a veces se confunde mala onda o introvertido. No soy introvertido, pero a veces sí tengo mis momentos. Entonces a veces bueno, hay como una confusión, capaz que es más visual todavía, pero no, soy abierto, siempre estoy dispuesto a colaborar, a conversar de rugby, soy apasionado, me encanta. Creo que es el tema que puede ser las cosas que más conozco. Relacionamiento de las personas también, creo que sí. Tengo con los años de relacionar con grupos y de entender situaciones y comprender cosas, creo que me he transformado en un tipo que tiene idea del manejo de personas y de grupos, y me gusta liderar, lo que me toque me gusta liderarlo, tengo un liderazgo, creo que tengo un liderazgo bueno, no es autoritario, pero es un liderazgo firme y me gusta poner de acuerdo a todo el mundo atrás de una idea y hacer valorar la idea y no cambiarla. Pero la verdad que a veces es difícil que uno hable de uno, pero me parece que he ido construyendo una imagen, creo que, no sé si es positiva la palabra, pero sí real y honesta. Creo que puede haber gente que me puede ver una persona, o puede validar que soy una persona honesta. Después en la honestidad hay partes que están buenas y partes que no, y bueno, y esa es la contraparte que tiene que saber manejarla, pero creo que desde ahí me considero un tipo que soy bastante honesto y bastante vertical en la comunicación y en las cosas que hay que decir. Y bueno, no sé, eso más o menos define un poco lo que soy fuera de la cancha. Define bastante. Contá un poco cómo es tu día a día, no, tu semana a semana, porque cuando cuadramos para hacer la entrevista me dijiste que estabas en Chile. ¿Estás yendo y viniendo todas las semanas de Chile? Sí. Yo tengo un modelo acordado con los directivos de Chile y todo, que es un modelo de entrar y salir del programa. ¿Por qué lo aprendí de Craig White, que era un asesor que estuvo en Uruguay, que tuvimos nosotros, que yo trabajé mucho con él? Él lo recomendaba porque él dice que el problema, cuando uno está dentro del problema, se hace parte del problema y no tiene la capacidad de ver. En cambio, cuando uno ingresa a un lugar donde hay un problema, tiene mucha más capacidad de identificarlo.
Estábamos en el modelo de Chile, que estás con bueno, el CRAI. sí. Yo tengo una cantidad de gente que lidera áreas con roles claros. Lo que hacemos, nos juntamos, definimos política, vamos y vamos. Y ellos son los encargados de llevarlas adelante y de relacionarse mucho. Yo evito relacionarme todo el tiempo con jugadores, porque después los tengo que entrenar y si les hablo todo el año, es muy difícil el día que les tenga que hablar y decirles algo importante, me reciban. Entonces, nosotros tenemos política de alineamiento, lo que es CEN, lo que es Cóndores y lo que es academia, porque a veces están en academia, no están en ninguno de los dos programas como ahora, pero seguimos cosas que queremos, ¿no? Un alineamiento deportivo, a veces de alineamiento no sé, filosófico, como decirlo, de valores o valórico, ¿viste? O de educación. Entonces bajamos línea, no sé, hay que tener cuidado con la nutrición acá, la parte física le hace el Fat Club, que le decimos, ¿viste? Que va lo gordo a subirse a las bicis y otro hace un ejercicio y está todo alineado atrás de áreas que vamos colocando. ¿Cuál es mi trabajo en eso? Por supuesto que controlar, porque casi todo está filmado, pero después la área principal es llegar y darme cuenta si la política que marcamos, que planificamos, está dando el resultado que queremos. Si no está dando el resultado que queremos, con un plazo que ya le marcamos, bueno, revisemos y empezamos de vuelta, trabajamos de vuelta. Entonces, esa es un poco la forma de trabajar y la verdad que no funciona bien, porque yo cada vez que llego tengo la posibilidad de revisar cosas, de ver cosas que no están funcionando, de ver cosas que no andan, y no funciona bien y para el staff también es algo bueno que yo no esté todo el tiempo ahí, ¿viste? Porque si no, intensidad natural, ¿viste? Ya se les cae. Entonces, la verdad que hoy por hoy te puedo decir que es un modelo que funciona. No quiere decir que funcione en todos lados, no quiere decir que sí, que sea el modelo idóneo. Que sí. ¿A vos te funciona? En este momento que estamos hoy, funciona. Cuando estamos más cerca de competencias importantes, yo porque como estoy también involucrado en muchas áreas de la federación, desde eventos comercial, de planificación, yo me involucro en presupuestos, estoy involucrado en las diferentes áreas de la federación, porque cualquier área que afecte el rendimiento del equipo en alguna etapa, yo tengo que estar, no me tengo que encargar del área, pero sí tengo que estar al tanto de, bueno, no sé, si logística no tiene los pasajes para un viaje, yo no me puedo enterar faltando 3 días, o las visas, o la plata para pagar esos pasajes. Entonces, una de las cosas que visualizamos en julio del año pasado y que cambiamos el programa era que teníamos unos gerentes que andaban ahí en la federación, que no hacían nada, y en definitiva lo único que pasaba era que cuando llegaba el problema decían, no hay plata, o no hay pasajes, o no hay cancha, o no hay... Entonces afectaban directamente al programa y no teníamos capacidad de controlarlo. Entonces, bueno, una de las cosas que pedimos a los directivos fue una estructura de alto rendimiento, que la maneja Felipe Romero, que es el gerente de alto rendimiento, con todos los líderes de área y yo un poco manejando el coso y tenemos toda la película controlada, ¿viste? Y ese es mi trabajo principal, aparte de la definición de la estrategia compartida, el análisis y esas cosas. Sí, básicamente está metido en todo. Todo, sí. Todo. Sí. Yo creo que las federaciones, uniones de estas características, cuando entras a perder control de áreas, es cuando los programas empiezan a debilitarse. Es muy lindo pensar de que el deporte controla todo y si gana el equipo está perfecto. Pero hay que entender de que hay una cantidad de áreas que tienen que funcionar y tienen que funcionar para que se cumplan otras cosas que el deporte te proyecta. Si yo quiero masificar el deporte y no tengo control sobre el área de media o el área de desarrollo de alto rendimiento, ¿cómo hago que haya legados y que cuando vayan, no sé, nos pasaba? No, piden los Cóndores para ir a una escuela de no sé qué, una escuelita de rugby, está bárbaro.
Y después el programa era 7 horas. Están 7 horas parados, un tipo calor, 48 horas tenía que jugar un partido. O a filmar con comercial, a filmar una publicidad. Iban a filmar una publicidad, estaban un día y medio corriendo por todos lados. Y el tipo a los 5 días tenía un partido. Entonces, para lograr una coordinación de todo eso, hay que tener un control y hay que tener un interés. O sea, todos los equipos de Chile Rugby están bajo la misma línea de todos tenemos el mismo interés que le vaya bien a cualquier equipo. Puede ser Cóndor, puede ser Manque, puede ser la M20, puede ser, pero todas las áreas tienen claro el objetivo es que a ese equipo le vaya bien. Sí. La única forma, la verdad, que yo conozco es esta. Que no quiere decir que yo hago todo, no. Lejísimo, soy una cantidad de gente mucho más idónea. No sé, pero estás ahí y estás enterado de todo. Yo sé que en tal fecha, tal momento, hay algo que no está todavía ni o plata aprobada o fondos que se les tienen que rendir o algo que tienen. Entonces se estructura todo eso. La verdad que funcionamos a nivel de proceso, funciona muy bien. Se estructura una cantidad de cosas, ¿verdad? Y se logra tener deadlines perfectos. La verdad que hoy estamos funcionando bien, hay que cruzar los dedos porque también todo esto del mundial y crecimiento, organizamos el Challenge M20, estamos con todo el proceso de Manque, que es el seleccionado femenino que está en toda esta etapa de construcción del 15, o sea, hay una cantidad de programas. El mundial trajo como una ola gigante, ¿viste? Que hay que surfearla porque si no te ahogás. Si te caes arriba, marchás. Entonces, estamos en esa preparación de la federación para lo que viene. Tenemos 2 años, eso está bueno. Antes clasificábamos con el agua acá, faltando 9 meses, y venía el verano y después hacías tac, sacabas la cabeza del agua y estabas ahí, y estabas al lado. Entonces, esto nos prepara, ¿viste? Nos da una chance para todo, ¿no? Para lo administrativo, ¿viste? Como yo siempre jodo, como un flaco está así y aprieta el botón y te manda, ¿viste? 400 formularios de cosas que hay que llenar, y el mundial, y como, ¿viste? Que tenés que participar, que tenés que esto, los acuerdos de participación, y los logos, y las camisetas, y la ropa, y algo. Eso es lo que sufren para mí mucho todas estas estructuras más tier 2 o más, no sé cómo llamarlas, de desarrollo. Siguiendo un poco todo esto que venís diciendo de las dificultades para el tier 2, no sé si estás enterado de lo que pasó en Paraguay. Sí. Justo a vos capaz en ese momento te puede pasar porque estás metido en todo. Pero no es el primer caso, sin Sudamérica, pero no es el primer caso que pasa. España quedó afuera 2 meses seguidos por el mismo tema administrativo, el mismo jugador. ¿Qué pasa en esa situación? Yo estaba en Alemania cuando España. ¿Cuándo pasó en España? De hecho, yo recibo una llamada del manager de España, en ese momento, y me dice: Pablo, porque ustedes hubo un hooker de Bélgica que no estaba habilitado, así que si ustedes hacen la denuncia del compliance, se activaría que Bélgica perdería los puntos, lo descalificarían, y bueno, y así fue. Nosotros hicimos con Alemania la denuncia, no me acuerdo si era a Bélgica o lo hizo, no me acuerdo cómo, pero sé que nosotros como Alemania seguimos, y en un momento del proceso, Alemania estaba clasificada al mundial, porque surgió que Rusia, que fue el que termina yendo al mundial directo, Rusia tenía un jugador búlgaro, no sé, una nacionalidad ahí, o bielorruso, no sé, pero que había jugado por su selección, pero al final había sido un 7 europeo que no clasificó. Entonces termina yendo Rusia, que era la mejor rankeada, y nosotros vamos al playoff, porque ahí eliminan a Bélgica, a España y a Rumania, los 3. Bueno, después España repite el año siguiente, la eliminatoria siguiente. Mi punto de vista de esto, yo creo que son cosas que pasan y que pueden volver a pasar. Nadie está exento. Pero bueno, creo que hay que hacer
cada vez muchísimo más. Nosotros somos estructuras latinas, ¿sí? Y no es casualidad, somos estructuras latinas regidos por un ente británico, con sajón, con un perfil sajón, con muchísimo más, ¿no? Y ahora mucho más burocrático. Y creo que hay que aprender a entender de que, bueno, en algún momento hay que transformarse medio en sajón, ¿viste? Medio, mucho más burocrático, mucho más de... es como que no es todo lo mismo. Digo, no es, se puede ver todo igual, ¿viste? Y bueno, creo que es un aprendizaje. La verdad que es una lástima para Paraguay, porque la verdad que hicieron un gran partido. Lo ganaron histórico, o sea, le ganaron los 2 partidos, una diferencia bastante aguda, llegando, que si bien era mucho más complicado poder clasificar al Mundial por los rivales que tenían en la cual y en Dubái, ya había logrado un paso que está demostrando el crecimiento del rey paraguayo con la base en la SLAR. Mira, me hace acordar un poco la eliminatoria de Uruguay del 93, que juega en el Parque Central, que termina una piñata bestial contra los Pumas, no sé qué, pero terminan ganando los Pumas por muy poco, y yo creo que fue el puntapié inicial de la eliminatoria del 98. Fue como mostrar, che, llegamos hasta acá, es posible. O sea, tuviste a un mundialista como era Argentina a muy poco de perder esa eliminatoria. Entonces, eso fue como un relanzamiento. Aparte jugó, me acuerdo, jugamos en doble horario, ¿viste? Jugó la M20 primero, la M19 en esa época, y los Pumas después, los Teros después. Y yo creo que esto de Paraguay podría ser algo parecido, no importa el resultado de Dubái, era como un relanzamiento para decir, bueno, a los próximos 4 años que nos quedan de trabajo, apuntémonos al 2029 para tener una clasificación, ahí sí, ya mucho más, y bueno, y aparte que todos esperamos que en el 2029 World Rugby le dé los 2 cupos a Sudamérica que se merece y que le abra el camino a proyectar a Brasil y a Paraguay a playoff definitorios más fáciles, porque en definitiva el playoff del norte es más fácil que jugar 3 partidos seguidos en 12 días. El playoff de Dubái es durísimo. Durísimo, porque aparte no es que te dicen lleva 46 jugadores. Llevas a los 28 y jugás con los 28 que puedas. Entonces, tiene la cuenta con un mundial en un mes, llevas 33 jugadores. Y acá no sé cuánto sería la lista, pero yo no creo que fueran 33. O sea, igual lo que me estás planteando es en un mundo idóneo que sabemos que esas 2 plazas no van a pasar, no están reacios a darla a un tier 2. Sí. O sea, que el crecimiento de Sudamérica se está mostrando, se mostró con la clasificación de los Cóndores, ganándole a un cuadro que en el Mundial perdieron por una diferencia de 20 puntos sin una Sí, o más. Sí, habían perdido 40 y pico puntos a 20. Sí. Y ahora le ganaron la clasificación. Sí. O sea, se nota el crecimiento. Ya después que UR te quiera dar esos 2 cupos ya es algo más idóneo y es una batalla, más que realmente es una batalla totalmente política. Sí, es que, mira, yo estoy relacionado con World Rugby, con IRB, ¿no? Hace años, porque siempre, mismo como jugador referente de los Teros, me tocó ir a lugares, ¿viste? No sé, ir a Gales, me acuerdo antes del Mundial del 99, ir a recepciones, acompañar políticos uruguayos a esas recepciones, siempre me tocó estar en la parte política y la verdad era mucho más deportiva, la IRB y la World Rugby, era mucho más deporte. La cancha mandaba mucho y de hecho Teros tiene una construcción gigante en cancha. Logra algunos hitos que lo fueron posicionando como un diferencial en la región y sobre todo entre los Tier 2, o sea, tenía la capacidad de ganar a uno, a otro, ¿no? Entonces iba como construyendo su parte deportiva. ¿Quiere decir que hoy lo deportivo no vale? No, siempre vale, siempre hay un valor. Sí, obvio. Es más fácil defender una idea política con un resultado deportivo. El problema es que lo deportivo cada vez es más difícil y lo político cada vez más lejano. Entonces, la combinación de ambas te hace desmotivarte.
después la ambición que tenemos acá y la gana que tenemos te hace potenciarte y decir, bueno, vamos a buscar de vuelta, vamos de vuelta. Vamos. Sí, ahora, se terminó, cuando hacen la elección de los cupos y todo, la verdad que fue durísimo, porque era como decir, bueno, esto empieza de vuelta. Después cuando vos ves lo fácil que es para clasificarse a algunos países, lo fácil que fue durante muchos periodos, a Rumania o a Namibia, o Tonga, Samoa, que terminaban jugando con Papúa Nueva Guinea o clasificarse al Mundial. Entonces, claro, lo fácil que ha sido esos pathways de países y el efecto negativo que ha tenido en esos países. Porque en definitiva su proyecto era clasificar al Mundial. Y como clasificar al Mundial era fácil, en definitiva era fácil el proceso de 4 años. Y eso generó para mí mucha destrucción de proyectos. O sea, cuando el objetivo máximo que tiene un Tier 2, que es participar de la Copa del Mundo, uno puede decir, sí, masificar, hacer crecer, es verdad, pero todo eso depende de la Copa del Mundo. Entonces, en definitiva, vos podés ordenarlo como quieras, pero la Copa del Mundo es el motor. Es el motor. Sí, o sea, y pensando en lo que vos decís, es más o menos Uruguay. En un momento, el Mundial 2015 fue eso, después fue el 2019 y ganarle a Fiji allá, después 2023 que fue lo de ir a jugar sus 3 partidos para clasificar dentro del Mundial, que por poco no se dio, y hoy, un cuarto Mundial seguido, clasificando 2 años antes. Es un camino hormiga bastante largo, con una zanahoria, vamos a decir, al final que va cambiando, fue cambiando, clasificar, ganar un partido, ganar 3, clasificar antes, capaz que ahora la zanahoria de este Mundial, capaz no, estoy seguro que va a ser esa, es clasificar directo. Y clasificarse octavos. Que aún no se sabe si va a clasificar, claro, aún no se sabe si va a clasificar directamente al Mundial. Porque bueno, sí, ahora cambiaron el modelo, no es más de 5, se clasifica un octavo. Sí. O sea, son series de 4, 6 series de 4, las cuales clasifican los 2 primeros de cada serie y los 4 mejores terceros, que juegan contra los 4 mejores primeros. O sea que indirectamente hay un octavo de final, pero los 4 mejores primeros van a jugar contra rivales de mucho menor nivel, entonces sí, normalmente tienen un partido fácil de pasada. Sí, o sea, sería, por decir un ejemplo, Nueva Zelanda-Uruguay. Nueva Zelanda-Uruguay. Por decir un ejemplo. Exactamente, o sea, es un partido en el cual el rival de arriba se podrá relajar, ¿no? Sí. Son decisiones de cada uno, pero para los de abajo, yo no sé para quién lo hicieron, pero para los de abajo es mucho más motivante. Sí. O sea, sos parte del Mundial. Antes teníamos 4 partidos por Mundial. Sí. Ahora tenemos que ganarnos el 4º partido. Para mí ese es el gran desafío. O sea, por lo menos lo que yo le voy a pedir a mis jugadores, juguemos 4 partidos. Vamos a ganarnos ese 4º partido. Después te puede tocar o no. Pero aparte, otra cosa que es valiosa. Antes vos jugabas 4 partidos, podía existir siempre una posibilidad de Uruguay ganar a Italia y tratar de clasificarse a pasar de fase y todo, pero de clasificar entre los 12. Bastante utópico, porque siempre tenías que ganarle a uno de los de arriba, pero, por ejemplo, hoy vas a ir a una serie con otros 3 equipos, o sea, vas a tener 3 partidos, pero al 1 y al 2 de la serie, a uno tenés que ganarle, y al 1 y al 2 de la serie tenés que hacer buenos partidos. Parecido a lo que hizo Uruguay contra Francia, un resultado de un tier 3, un tier 2, perdón, de un bombo 3, vamos a decir, contra un Francia de ese tipo, y donde gane ese partido como ganó Uruguay contra Namibia, lo clasifica octavo de final. O sea, el valor que empieza a tener el partido contra el rival de arriba. En cambio ahora, lo que nos pasaba en el Mundial pasado, con el de arriba, si hacías un buen partido, no cambiaba nada, pero en definitiva tenían que ganar 2 partidos en la serie. Dejando un poquito lo que es todo, lo que es toda la burocracia del rugby y todo, un tema que hablamos cuando llegué, que estuvimos hablando bastante rato,
primeras líneas, que es un tema que vos fuiste primera línea, yo lo soy. Y se le pregunté a Cochi en su momento, en la entrevista pasada, ¿por qué a Uruguay le cuesta tanto conseguir y a su vez conseguirlos, por qué le cuesta tanto crearlos? Con crearlos me refiero a ponerle toda la masa muscular que precisa ese cuerpo para soportar el scrum y el conocimiento, porque la realidad es que ser primera línea es el puesto más difícil en la realidad, por todo lo que conlleva la posibilidad del scrum. ¿Por qué cuesta tanto, crees vos? Bueno, a ver, yo creo que primero hay una desnaturalización del Scrum a nivel mundial gigantesca por un tema de que los referees les cuesta arbitrarlo, hay cada vez menos referees, entonces cuesta muchísimo colocar el Scrum en juveniles, en infantiles, y después hacemos cosas que son ilógicas. El sub-19 en Uruguay nos empuja el Scrum, se empuja un metro y medio, sí, está, y ese mismo jugador termina su 19 y queda a la orden de primera, sí, que se empuja libre, o sea, estamos formando a los jugadores al revés, o sea, en vez de darle la experiencia a su edad y que construyan de igual a igual, los exponemos arriba. Entonces, para mí hay alguna, entonces ¿qué pasa? Como en juveniles no se empuja, los clubes, ¿cuándo empiezan a formar en primera línea? Cuando son grandes. Con 18 años. Claro, entonces es tarde. Es tarde para meterle los kilos que vos decís, es tarde para darle técnica. Los referentes de Scrum de los equipos se sienten que no cumplen un rol, porque en definitiva lo cumplen de grandes, y de grandes es una persona difícil cambiarla. Yo creo que nosotros éramos chicos y a los 15 años hacíamos burro todas las prácticas. Era la solución, no, pero forjaba claramente, te marcaba la importancia de esa formación. Pero esto, a ver, yo el otro día vi Francia, está haciendo un cambio desde el referato. Por supuesto que hay una asesoría de la parte técnica de Francia. La pelota va al medio del scrum. Y lo dijo el referee manager del alto rendimiento. La pelota al medio del scrum. Hay disputa de hooking y de empuje. Vos tirás la pelota a la parte de abajo, te ejecutan, te cobran penal. Y mostraban los números, el aumento de la cantidad de penales por pelotas torcidas y de disputas. Es una formación que en vez de trabajarla más, la deformamos y la queremos como eliminar, pero termina siendo la formación más identificada. Si vos me decís en qué se identifica el rugby frente a otros deportes, el scrum. Porque hay deportes que tienen pelota balada, hay deportes que, no sé, que hay contacto, hay una cantidad de cosas, pero el scrum es identificativo. identificativo. Me pasó el otro día cuando fui a la radio que en la pausa ahí, la gente, los locos de la radio porque no tenían ni idea del rugby, que es algo normal. Y me decían, sí, cuando se juntan y se chocan así, digo, eso se llama scrum, lo que está diciendo vos, es lo más representativo, lo que tiene la gente más en cuenta es el scrum, y que es una realidad que hoy lo están deformando al punto de no lo sacan, porque si no se quedarían sin ese mote de que el rugby es inclusivo para todo y para todo el tipo de cuerpo, porque en primera línea dejaría de ser útil. Sí, dejaría de ser útil. Y la verdad que el rugby sin scrum deja de ser rugby. Sí. Porque está bien. Ya existe el Rugby League, que tiene una deformación del rugby, que tiene una obtención parcial. O sea, ya existe un rugby sin cuestionamiento de obtención. O sea, ya hay un rugby de volumen. ¿Qué vas a crear otro rugby con el mismo volumen? No tiene ningún sentido. De hecho, no es que el Rugby League haya crecido enormemente y se coma todos los mercados deportivos del mundo, no, tiene un nicho y funciona en determinados países, pero no es una explosión. Entonces, ¿por qué queremos parecernos? Si tenemos un deporte que es global, que se masifica cada vez más, inclusivo, tenemos una herramienta deportiva buena. Lo que pasa es que queremos evitar el scrum. Cuando yo te digo, como hincha, un scrum hacia adelante
es más aplaudido, más festejado que cualquier jugada que quieras hacer. Entonces, no hay nada más que representa el rugby como deporte colectivo que el scrum. O sea, es el esfuerzo de 8 personas, o sea que más del 50% del equipo trabajando en una unidad. Entonces, bueno, la verdad que, no sé, pero ojalá que se trabaje mucho eso, porque la falta de primeras líneas, bueno, pues lo estamos viendo con Argentina, ¿no? Que hay alguna falta de algunos puestos, desarrollo de algunos puestos en la primera línea sobre todo, lo que significa el efecto inmediato en los partidos de los Pumas. Sí, en competición. Sí, entonces, pero Argentina, bueno, tiene esa capacidad de volver rápidamente y ya está generando estos pilares jóvenes que tiene, son impresionantes. Tenemos un tema también de gente, volumen. de volumen de gente. Nosotros estamos en mucha más escasez en ese aspecto. A ver, a mí me tocó entrenar recibir en el centro cuando eran juveniles a Mateo, Mateo jugaba segunda línea, y Cuervo jugaba segunda línea. Claro, bueno, hubo que trabajarlo con Mateo, y trabajar, y él medio que al principio no estaba tan convencido, yo trataba de transmitir, un tipo fuertísimo, una cabeza espectacular, porque era un tipo convencido y tal. Y terminó funcionando, y Kessler era pilar, por este Hooker. Y en primera línea se tiene que trabajar, hay que dedicarle tiempo, y hay que dedicarle ese tiempo de calidad y también de convencimiento, porque, a ver, te levantás y la pelota no sabés dónde está, y hiciste un esfuerzo extraordinario, a veces poco valorado, y seguís, ¿viste? Y en el gimnasio hay que entrenar más que los demás, y después, aparte te piden correr, taclear, pescar, o sea, el combo es gigantesco. Entonces, a mí me parece que hay que dedicarles tiempo a la primera línea, porque el Scrum va a seguir siendo el diferencial del rugby. Sí, justo lo que dices ahí es, al primera línea se le pide mucho taclear, correr, el scrum, levantar, todo el mall. Y la realidad es que no es un tipo que entrena más por un hecho que tiene que soportar una presión, que fue un tiene que soportar la presión de 8 tipos de frente, la presión de 5 tipos atrás, y que no se valora de repente ese laburo. Porque de repente vos salís del scrum y no tenés ni idea dónde está la pelota, puede estar en la punta, puede estar atrás de la segunda, puede estar haciendo el tiro, no tenés ni idea, y que no se valora ese lugar, y se pierde la pelota, vamos a otro scrum, y de repente un scrum lo ganaste y el otro scrum lo perdés, te cobran penal. ¿Cómo trabajar la cabeza de ese jugador? Porque perder un scrum como penal te mata cabeza. Y bueno, la selección de primera línea, una de las cosas que hay que tener en cuenta, los clubes tienen que tener en cuenta, porque esto empieza en los clubes, y bueno, después los seleccionados tendrán que potenciarlo, el primera línea tiene que tener una cierta fortaleza mental diferencial, vamos a llamarlo, ¿no? Primero porque es el que abarca una cantidad de responsabilidades individuales. El Scrum, el levantar el line, tiene como roles muy marcados y muy influyentes en la consecuencia. O sea, si vos formás y te dejas llevar en el Scrum, te cobran penal. Si te caes, te cobran penal. Si empujas para arriba, te cobran penal. Si levantás mal, no agarras la pelota. Si formás mal el mol, todas esas responsabilidades individuales para mí van de la mano de que tiene que ser una persona que aparte trabaja muy en cansancio siempre, porque siempre está con un esfuerzo muy individual, como tú decías, físico, tiene que tener una fortaleza diferente mental, tiene que tener la capacidad de encarar este puesto, ni hablar cuando empezás creyendo a nivel de selección y de rendimiento, porque realmente yo lo que sí creo igual es que los programas deportivos tienen que tener una atención particular con estos jugadores, no puede ser general, no puede ser todo lo mismo. Para la primera línea no puede ser el mismo calentamiento que para un wing, no puede ser el mismo físico, no puede, aunque hay que, los staff
tienen que pensar entrenamientos diferenciados, tienen que darle el lugar que necesite el primera línea. Ahora, si corre 40 metros en pretemporada todo el mundo, no sé si el primera línea tiene que tirarse al piso, girar y levantarse, tirarse al piso, girar y levantarse, y así hacerlo 500 veces. Si él tiene la capacidad de eso, seguramente vaya a cumplir el rol que tiene que cumplir la primera línea dentro de la cancha. Si vos después le pedís que haga todo, que sea un superhombre dentro de la cancha, parece que no acompaña esto de, che, qué difícil que es conseguir primeras líneas, pero si encima no los entreno como tengo que entrenar, no los cuido como tengo que cuidarlos, va a ser mucho peor, porque encima van a tener poco, que es lo que le pasa al rugby uruguayo. Hay equipos que se han presentado este año con déficit de primera línea, entregando los puntos porque no tienen capacidad de desarrollarse, y después ves a algunos jugadores jugando, por lo general en primera no, pero en intermedia y preintermedia, no están preparados para jugar. Como dice, siempre hay que sacrificar, hay uno que se tiene que sacrificar, y bueno, es lo que está pasando. ¿Pudiste ver algo de tu querido cricket de este campeonato uruguayo? Sí, lo vi. Bueno, creo que está claramente en un recambio. Un recambio, una fase de recambio grande, con muchos jugadores jóvenes y varios popes del club trabajando en otros lados. El club tiene un buen programa de rugby, de infantiles, de juveniles y de plantel superior. Damos, como dijo el entrenador Diego Besio, este año hay oferta para todos. Todo el que quiera pertenecer al rugby del club tiene una oferta en el club. Algunos jugando, desde intermedia hasta la premix. Hemos desarrollado este año, la verdad que la preintermedia cumplió todo el campeonato, que era un requisito que nos habíamos propuesto. Formar el cricket premix y poder entrenar y tener partidos, que es un proyecto que tiene el club hace muchos años y que se ha difundido en los otros clubes también. Para el que no sabe, puede ser que es el cricket premix. El premix es deporte, es rugby inclusivo, en el cual chicos con diferentes problemáticas, de algunos chicos son down, otros tienen algunos temas cognitivos, se genera un equipo que es Totem 15. Cricket empezó hace muchos años a traer a Pumpas acá, y bueno, y desde ahí empezó a plantarse esa semillita y siempre teníamos la incertidumbre de cómo hacerlo. Y bueno, Diego Suárez, y en cricket, después hay una cantidad de gente de otros clubes, que está Kiko Viola, acá, no sé, no me quiero olvidar de nada, pero hay de varios clubes, Diego Suárez y Germán Colabora, que son los del club, un poco agarraron este proyecto y empezaron a desarrollarlo, e incluir gente. Los clubes se han puesto la 10, porque la verdad, Champa, Boloy, nosotros, sé que hay unos partidos en juego en Cristian, en Cuervos. Se arman equipos para jugar contra el Totem 15, que es nuestro seleccionado de chicos que tienen facilitadores y que tienen chicos con discapacidades. Y bueno, este año fueron al Mundial Juvenil al Mundial de Premix, perdón, y la verdad que es un proyecto que es espectacular porque primero concientiza mucho la oportunidad que tenemos los que tenemos la capacidad de poder jugar al rugby y transmitir eso y seguir utilizando el rugby como una herramienta inclusiva y una herramienta de construcción. Y yo la verdad que en su momento un poco fui y tuve la idea esa y metí a mis amigos, como te decía hoy, los proyectos son siempre con amigos y en el club, ¿viste? Cuando trajimos a Pumpa la primera vez que vinieron, con el Lucas Sanabria a la cabeza, Daniel Fernández, ¿viste? Cuando decís, esto es rugby. Acá el rugby, acá hay gente que realmente está construyendo cosas, bueno, y que hoy verlo en Totem es fabuloso, la verdad que lo que labura, ¿viste? Todos los que están involucrados y las familias de los chicos que son los jugadores de Totem, todo esto está bien. Es que, si alguna vez hablamos de valores de rugby, son eso. Después viste que hay mucha gente llenándose de valores del rugby, Yo creo que eso es el valor del rugby.
ahí está la pureza de los valores del rugby, que en nuestro caso no es a nivel club, pero de Champa hay una cantidad de gente involucrada, Dolboy, de Cuervo, sí, hay gente de todos lados, la verdad que de Cristian, y ahí están los valores del rugby, y yo estoy súper contento con eso, y este año se hizo en el club, y ahí lo que jugaron, ahí entrenaron el jueves, y había una comida, y estaba todo el mundo ahí, ¿viste? Se están ganando, los clubes de rugby para mí tienen que ser las comunidades, donde eternamente los clubes nacieron de eso. De hecho, muchos clubes se llaman social y deportivo. Y creo que en algún punto, en algún lado se ha confundido esto, los colegios tratan de generar esa parte social hoy por hoy, y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que los clubes son donde se construye la parte social. Y personalmente creo que es plural. Vas a un club y tenés de todos lados, de toda la gente, de todo el trato social, y conviven y se potencian y crecen. Y a mí me gusta eso. Porque yo lo promuevo, me encanta que en el club esté Totem y esté la premix de cricket y los pre-intermedia, que son los veteranos que vinieron a entrenar un día, se juntaron, se comieron un asado y el fin de semana juegan, y después están los chicos que tienen ganas de entrenar a otro nivel y tratar de jugar a otro nivel. Y el club lo veo bien. Difícil jugar un campeonato como el de este año, en que jugás. Cricket en los últimos años ha terminado en los primeros 6 lugares, más o menos terminado. Pero este año se daba un campeonato en el cual clasificaban solo los primeros 4, ¿sí? Entonces, vos cuando estás sexto, quinto, cuarto, no sé, estás ahí, perdés contra tus rivales directos, ya está, terminó el campeonato. Entonces, Cristian creo que perdió con Polo, con el que estaba peleando, después empató con Cuervo y se acabó el campeonato. Pues ya no te da para llegar a los 4 primeros. Entonces, la verdad que son campeonatos poco interesantes. Ahí discrepo un poco. Sí es verdad que para los de arriba se lo hicieron más fácil, Sí. le sacaron una fase, pero para los de abajo le da cierta zanahoria a fin de camino. Yo lo hablo también desde mi lado de jugador, Sí. que yo juego en círculo. La realidad es que nosotros no vamos a llegar a un top 6 hoy, capaz que en un par de años llegamos, pero hoy tener la frutilla la zanahoria, de llegar a decir, podemos ser campeones de Copa Bronce, es cierta recompensa a fin de año decir, bueno, llegamos a esto. Es verdad que para la arriba es un poco más fácil, para lo de abajo le da cierta tarea a fin de año decir, está esto. Pero ni fácil ni difícil, es que eliminar la competitividad. Con fácil me refiero a eso, eliminar la competitividad es decir, porque generalmente ese cuarto puesto entra, ahora está entre Trébol, Cuervo generalmente, Cricket, que están ahí. Fácil me refiero en el sentido que le saca un partido difícil a los equipos. Pero también para los de abajo le da cierta zanahoria a fin de año. Creo que si hubiese descenso, te la llevo. Porque ahí jugamos todos, juegan ustedes y jugamos nosotros. Sí. O sea, si hay descenso, listo. Quedamos fuera de los 4, no pasa nada. Jugamos contra no sé qué, jugamos contra... Perdimos. Perdimos. Jugamos contra... Perdimos, bajamos. Listo. Es para todos interesante. Pero cuando solamente es interesante para los de abajo o para los de arriba, me parece que en el medio quedan 5 equipos. O sea, no les... Creo que salió campeón de Copa de Plata la anterior. Salió campeón de Copa de Plata la apertura. La verdad, no es que explotó de gente las prácticas, pudiéramos jugar la cosa de plata. Y no lo digo de un nivel al revés, yo creo que hay que fomentar la competitividad en todos los niveles. Yo creo que tienen que poder bajar los equipos, tienen que poder descender, hay que bajar y subir y arriesgar y potenciar y los proyectos tienen que ser duros. Yo lo veo en Chile, que la verdad el nivel de clubes no es muy bueno, pero el miedo de bajar, loco, viste, vos lo ves que hay clubes grandes ahí que están remando porque no quieren entrar a esa zona. Y nosotros acá hace muchos años que el rugby uruguayo es cómodo.
no te bajan. Bueno, a ustedes los han obligado a circular, han obligado a subir alguna vez. Sí. Y decís, bueno, pero no me siento capacitado, hay que subir. Sí, nos pasó el año pasado, o sea, que subimos, pero también como que nos obligaron a hacer. Por eso. Como campeón de edición. Yo no visualizo, yo creo que hay que generar, no sé, torneos en los cuales haya descensos y ascensos, o sea, del 6 para abajo, 6, o sea, hacer 3 series, no importa, pero lo que tiene que hacer es que tiene que ser vivo el campeonato. Porque si vos generás que, bueno, ya está resuelto acá el campeonato, clasificaron 4, y lo demás que hacen. Está bueno lo de la Copa de Bronce, pero la Copa de Bronce la puedes jugar igual, porque vos podés venir desde abajo, podés clasificar 6 y 6, o no sé, puedes hacer, hay infinidad de campeonatos para armar. Lo que no creo que sea un campeonato efectivo es, che, de los hubo un campeonato que duró 4 meses y otro que dura 4 meses. De los 4 meses del primero y de los 4 meses del segundo, pases 2 meses y medio que dejaste de lado tu competitividad. Los chicos no van a entrenar, los clubes son ecosistemas complicados, hay que pagar la cuota, hay que pagar a los profesores, hay que pagar a los entrenadores. Si vos una cantidad de meses al año le sacás la competitividad, recordemos que los clubes compiten, o sea, son competitivos. Entonces, si vos le sacás la competitividad, o sea, le sacás la zanahoria que estás hablando, le sacaste esa parte y le dejaste que el club funcione como club. ¿Va a seguir funcionando? Sí, pero estamos de acuerdo que baja un poco todo, ¿no? Y el club que participó de semifinales y finales en los últimos años, la verdad que es otro club cuando entra en ese modo, ¿viste? Todo es fácil más construir cosas, armar proyectos, motivar gente. Pero ¿qué pasa? Si juego 2 partidos contra los rivales, contra el quinto y el sexto, con el cuarto y el quinto, y pierdo o empato, como pasó este año, se me acaba el año. Me parece un poco injusto. Lo que nos parezca a nosotros, claramente no sé si va a tener algún impacto, pero creo que el rugby uruguayo tendría que revisar algunas cosas porque lo vemos, está duro, armar los equipos, nos cuesta todo. O sea, el Boy y el Cristian deberían tener, no sé, 400 jugadores cada uno, y no los tienen. O sea, hay alguna pata en el rugby uruguayo que no está haciendo crecer al rugby. Tema futuro. Sabemos que dijiste ya que después del Mundial te vas de Chile. Sí. Me voy de Chile, no. Dejo de ser head coach en Chile. Dejar de coach en Chile. De ahí, ¿qué va a pasar? ¿Vas a seguir siendo head coach de rendimiento? ¿Te venís a hacer head coach de cricket? Bueno, ojalá. La verdad que sería el puesto que más me gustaría hoy. Porque la verdad que increíblemente me tocó dirigir 5 años la Sub-19 de cricket. En el momento que vuelvo de Uruguay, por estar relacionado a la UNU y a los programas tenía que dar una mano en el club, tenía que trabajar en el club para devolver un poquito, pero claro, no podía estar en primera, y agarré la M17. De hecho, muchos de los que juegan hoy son viejos alumnos, ¿viste? de esa Sub-19, y me tocó también ayudar a entrenadores en esa categoría. Muchos que son actualmente entrenadores, trabajamos juntos en esa Sub-19. Nunca entrené en la primera, nunca fui head coach, nunca fui. Entonces, la verdad que si vos me decís qué es lo que me gustaría hacer, es eso, ser head coach de cricket. Me parece un honor para mí, sería alucinante. Pero hoy lo manejan amigos míos, lo maneja gente que tiene para darle tiempo, yo no tengo tiempo. ¿Qué es lo que va a ser de mí después del 2027? No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque necesito tener conversaciones. No es que me voy porque me va a contratar no sé, el deportivo, no sé qué. No tengo ninguna oferta concreta, no tengo nada, tengo algunos acercamientos porque ha generado un interés que yo declaré que no quería estar más por 2 razones.
La primera, porque no quiero romper una relación que tengo con estos jugadores de Chile, que es real, súper honesta mi relación con ellos. Yo les he dicho cosas duras cuando hubo que decirlo y ellos han reconocido y han aceptado lo que yo les he marcado. Pero en un momento, cualquier tipo de relación de estas se rompe. Se rompe porque se rompe el límite. Y como yo no quiero que se rompan esos límites, les propuse eso. Les dije, muchachos, denme todo hasta acá. Después de acá, charlamos otra cosa, pero vamos hasta acá juntos. Y ellos lo aceptaron. Y esa es la pureza del proyecto que nosotros podemos estar planteando hoy. ¿Viste? Es honesto esto. Vamos hasta acá. Entonces yo lo que quiero es que se sientan tranquilos, que tienen que dar todo hasta el 2027. Yo en el 2027 creo haber dado todo como entrenador. Después hay un proyecto en la federación que pretenden que yo siga como director de rugby y potenciar esto que te decía hoy del proyecto, del proyecto global. O sea, que los entrenadores nuevos que entren tengan la tranquilidad de que se pueden dedicar mucho más al deporte que lo que tuve yo, que me tuve que dedicar al proyecto. Y mi cabeza explotó y me infarté a principio de año, porque mi cabeza estaba, como dice mi mujer, te va a pasar algo, te va a pasar algo. La que me pasó, le di excusa por el resto de su vida de tener razón. A ver, siempre tiene razón, ¿viste? Entonces, pero está, tiene razón. Entonces yo lo que quiero hacer es eso, generar. Si lo que estamos viendo con los directivos de la UNO es eso, es qué partes del proyecto puedo dirigir yo para que el entrenador le toque dedicar al rugby. No tenga que estar atrás de, como dijiste vos, de la publicidad, cuando hacen las palabras, tienen que estar allá. Exactamente. Yo me encargo de esto, vos dedicate a la estrategia, qué jugadores vas a llevar. Y como estamos alineados con los que vienen, vamos a estar alineados, vamos a hablar el mismo idioma. Que no hay dos idiomas. Vamos a ir alineados con los jugadores, con los staff, con el director de rugby o con el director del proyecto que me toca a mí, y con los staff, y con los directores de la federación. Que ese es un poco, te diré que lo bueno que tiene el proyecto hoy Chile Rugby es el alineamiento. O sea, todos tenemos el mismo norte. El mismo norte. Más o menos hoy no nos desviamos en nada y me parece que todos creemos que hay que masificarlo, todos creemos que hay que hacer crecer las bases, todos creemos que hay que llevar el alto rendimiento a todo el mundo. Uno blinda el alto rendimiento, yo no los meto dentro de la cancha y quedan ahí y de ahí no los saco al revés, voy al sur, al norte, a donde los inviten. Tienen todos el mismo destino, capaz que algunos se abren en el camino, pero para llegar, pero todos quieren llegar al mismo lugar. Sí, eso si es lo se que abre bueno. mucho se cae, porque esto tiene un riel, y el riel va, ¿viste? Cuando te abres mucho te caes, porque es importante. ¿Viste? Si uno va y dice, no, yo no estoy de acuerdo con desarrollar el rugby, estás yendo contra los principios del proyecto. O sea, no estás construyendo, porque si no, yo qué sé, yo no me interesa liderar un equipo egoísta. Flaco, esto es parte es la base. Vos estuviste ahí hace un tiempo. Si después te olvidás, loco, no sé a mí que no funciona así y trato de promoverlo, los líderes del equipo lo promueven. Entonces me parece que estamos muy bien por ahora. Y bueno, creo que son 2 años de aprovechamiento. Viste que en Chile hay como no sé si es un tema de exitismo o no, pero la verdad que el posicionamiento del rugby en estas últimas semanas y en estos últimos años se colocó en un lugar diferente, súper potenciado. Sí, puede ser, ahora se le puede decir exitismo, hay que ver si en 6 meses sigue en ese lugar, ahí se dejaría de ser exitismo por lo que pasó. Le pasó algo similar a Uruguay, que la diferencia es que Chile está aprovechando ese exitismo que tuvo y Uruguay no lo aprovechó tanto a nivel social, me parece.
Porque vi total que llenaron el estadio para el partido con Samoa. Sí, sí. Claro, es algo que hace unos años capaz que era utópico, impensado, y pasó. Parece que están utilizando bien ese sistema que decís vos que están teniendo ahora, Claro. pero que está bueno, que es lo que lo hace crecer. Yo coincido. A ver, hay que entender algunas cosas. En Uruguay son realidades diferentes porque los mercados son diferentes. Entonces, Uruguay tiene una selección de fútbol exitosa, el mercado de sponsor, el mercado de tele, el mercado de medios no es tan grande, entonces está muy focalizada en algunos deportes, en algunas cosas. Entonces eso lo sufre el rugby, pero lo sufre el salto alto, no sé, Emiliana Laza de turno, o la corredora esta que hizo los 10.000 metros, así que salió la maratón, que salió tercera. Ahora, entonces, son terribles logros que en otros países tendrían ¿viste, los remeros, que tendrían un impacto gigantesco. Y acá, bueno, pasó, no sé, Felicitaciones. progreso no sé qué, de 1-0 y ya estamos en otra realidad, ya nos metimos en otra realidad. Entonces, él, la verdad que a mí me tocó sufrirlo en la URU, y lo que nos costaba, ¿viste? El conocimiento, que los periodistas que hacían una nota supieran de qué hablaban y estuvieran interiorizados, y bueno, tuvimos repercusión política. Me acuerdo Mujica yendo a un hotel a vernos en la concentración, después yendo al partido. Recuerdo algunas acciones políticas, bueno, ahora el último periodo con la calle estuvo en el estadio. Esas cosas que vas logrando, bueno, capaz que sí falta la masificación de eso, la exponencialidad, ¿no?, de eso. La verdad que no sé la realidad acá, cómo se podría modificar, porque pasa en todos los deportes. Creo que en Chile la diferencia es, hay espacio, hay necesidad de desarrollar cosas, por la realidad del fútbol o porque socialmente hay diferentes estratos que pretenden ser clientes de diferentes cosas. Capaz que acá estamos todos más sesgados. A mí me encanta el fútbol, la verdad, y soy defensor de Sporting, y no tengo ni idea de defensor de Sporting ni cómo se llama, el 9, el técnico, el tapo. Lo vivo diferente, pero capaz que hay alguien que sí necesita interiorizarse con el básquetbol, o con el fútbol, o con el rugby. El tema es cómo instalamos el rugby. Yo me acuerdo una encuesta que había hecho una empresa en 2015 para la valorización de la marca Teros, ¿sí? Y había una valorización importantísima de lo que era la selección de fútbol, y la segunda marca en importancia de valorización, después de, por supuesto, Primera y Nacional, de valorización de marca, no sé, era Teros, era una marca muy reconocida. Pero en la misma encuesta se preguntaban el nombre de 3 clubes uruguayos de rugby, y creo que el 97% de las personas no podían responder. Ojo, la encuesta no digo con exactitud que era así, pero esa era la línea. Y entonces ahí se salió a vender la marca Teros, y se construyó esa marca, y se generó el comienzo de Charrúa, y ahí estaba involucrado el padre de Paco Román con su agencia, y la verdad que crearon buenos productos, y Teros empezó en la tierra de los Teros con el Charrúa, y se empezaron a construir cosas. Vamos con el último bloque para ir cerrando. ¿Alguna reflexión final que quieras compartir con la gente que está escuchando de todo lo que hemos hablado? No, a mí me encanta hablar de rugby, me encanta hablar de rugby uruguayo, me gustaría así reflexiones. Lo que sí creo es que creo que el rugby uruguayo se debe una charla honesta, los referentes de los clubes, si es el modelo, si realmente estamos en un modelo de crecimiento o de supervivencia. A veces hay clubes que le van muy bien algunos años, otros le van muy
también otros años, unos logran un acuerdo con no sé quién, otros logran un colegio que los apoye, otros logran un sponsor, pero si este rugby de sobrevivir y de gente hasta financieramente colaborando con los clubes, que es un rugby de toda la vida, que no es nuevo, pero digo, si el producto que nos representa, que son los teros, se ha desarrollado y ha crecido tanto, ¿qué pasa con los clubes y qué pasa con el rugby local? Yo siempre me pregunto lo mismo, digo, no da para sentarse y realmente hacer un workshop ahí en la URU de 3 días para definir cuáles son los caminos, sin medir los intereses de cada club, sino el colegio, yo digo viviendo un crecimiento real, aprender de la URU, estamos al lado de un monstruo, posiblemente el campeonato el torneo de clubes más grande, si no del mundo, capaz que Francia con su contexto profesional debe tener capaz que más equipos, o Inglaterra, pero de torneo amateur, no tengo la menor duda que estamos en el torneo más grande del mundo. La Urbo. Sí, lejos. Y quedó demostrado ahora que está jugando en Cuba, está jugando Tute Moroni. Sí. Lo llamaron, lo contrataron de Bristol, se fue un sábado y el hombre estaba jugando. Sí. Denota la preparación que es un torneo súper competitivo. Sí. Que la única es amateur nomás porque no tiene una marca de pago, pero después es casi competitivo en la J. Compiten y ganan y va la hinchada y gente y los clubes crecen. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué acá no lo estamos pudiendo lograr? Capaz que tendríamos que preguntarnos eso. Y la verdad, los clubes sufren las infantiles, sufren las juveniles. Aparecen las 19. Bueno, las 19 tenemos deserciones gigantescas. Entonces, en algún momento va a haber que hacerse la pregunta. Y si no, la tendencia, me parece a mí, es que cuando en algún momento, si el campeonato uruguayo pierde la competitividad, o sea, la de arriba, también deja de ser interesante. Y los que venimos de atrás, ya lo hemos vivido. Con el equipo que, no sé, en la época que el Polo salía campeón todos los años, la competitividad del torneo había bajado mucho. O sea, jugaba algún año Cristiano o el Boy contra el Polo, ahí peleaban un poco, pero los demás estaban muy atrás. Y eso no hace crecer, porque era más interesante ir a la Sub-19 que ir a la primera. Entonces, creo que hay que alinear algunas cosas, porque en un momento, el día que deje de ser interesante el rugby de clubes, también va a dejar de ser interesante el laburo y eso va a ir llevando otras cosas, pero creo que hay una charla importante del rugby y de los influyentes del rugby uruguayo en eso. Por lo menos hacer un plan, que alguien haga un plan y se respete. Bien, yo no mucho más, agradecerte por tu tiempo, porque estamos terminando de grabar cerca de la 1, mira, a las 10:30, estuvimos 1 hora hablando de rugby antes de filmar todo. Se nota que sos apasionado del rugby, se nota. Agradecerles a los que están ahí como siempre escuchando, y yo no tengo mucho más para decir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima de Rugby Uruguayo. Bueno.